Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez Martínez, soy estudiante de doctorado en cirugía dental y en esta ocasión hablaré sobre el tema de urgencias endodónticas. Para empezar, una urgencias endodónticas es una circunstancia vinculada de manera principal con el dolor, tumefacción o ambos, que requiere un diagnóstico y tratamiento de inmediato. Tenemos que son estas urgencias. Se considera una urgencia endodóntica a la presencia de dolor o tumefacción causada por etapas de inflamación o infección de los tejidos pulpares y periapicales. Generalmente el dolor dental proviene de caries, restauraciones profundas o de defectuosos o traumatismo, ya que el paciente no llegara sin cita, ¿verdad? Que son personas que han tenido por lo menos accidentes de transporte o una caída, ¿verdad? De diferente tipo, ¿verdad? Se dice que las urgencias endodónticas son un reto para el diagnóstico y manejo que se requiere reconocimiento y habilidades en varios aspectos, como tenemos un mecanismo del dolor adecuado, un manejo del paciente adecuado, ¿verdad? Un diagnóstico para tener un acertado diagnóstico, una colocación adecuada de anestesia, la terapéutica que vamos a ocupar y medidas de tratamiento, ¿verdad? Es muy importante el manejo del paciente para realizar una buena anamnesis, para que nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento vaya a tener un resultado positivo. Es importante saber qué tipo de dolor presenta el paciente, si es dolor localizado, si es pulsátil, si viene con inflamación, si tiene una pístula, si trae un acceso, qué le molesta, cuánto tiempo le molesta, si el dolor es constante, si ha tenido fiebre. Es importante saber todos estos puntos para que al final vayamos a tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Tenemos la percepción del dolor. La percepción del dolor dice que es un fenómeno fisiológico y psicológico complejo y difícil de controlar, con niveles de percepción no constantes debido a que está ligado a factores cognitivos y emocionales y de ansiedad del paciente, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientes se empiezan a afligir en muchas ocasiones la ansiedad y el miedo de saber de qué le vamos a realizar o él es lo que le provoca más dolor, pero es un dolor emocional. El paciente percibe el dolor, pero también puede que ya hayamos controlado el dolor con una técnica de anestesia bien, pero si el paciente está ansioso, prácticamente no vamos a saber si la respuesta es positiva de la anestesia o ha sido respuesta negativa. Es por eso que es importante controlar el paciente no solo por medio del dolor, el dolor también está presentando en ese momento la ansiedad, ¿verdad? Sino también problemas de ansiedad que está presentando el paciente que en ese momento, ya que hay muchos pacientes que le tienen pánico, miedo a ir al odontólogo, ¿verdad? Tenemos que las urgencias en endodoncia las dividimos en tres, en preoperatorias, entrecitas y pre o posoperatorias. En las preoperatorias es como que cómo nos va a llegar el paciente, de qué manera ese paciente va a llegar, el diagnóstico que vamos a tener de ese paciente a través de los signos y síntomas que nos presenta la evaluación clínica radiográfica que nosotros obtenemos de este paciente, ¿verdad? Entre la urgencia entre citas son las que se dan en el momento de que estamos trabajando. Tal vez hemos dejado un conducto medicado y hemos mandado al paciente a casa, ¿verdad? Tal vez hicimos un error o realizamos un pequeño percance que no nos dimos cuenta. Entonces, esas urgencias se van a dar entre el tratamiento durante cuando se termine. Es posible que el paciente nos llame, nos diga que vaya saliendo de la clínica y nos diga que siente dolor, que siente una molestia, ¿verdad? Y en las posoperatorias tenemos que ya son prácticamente cuando hemos terminado muchas veces el tratamiento, ¿verdad? Muchas veces se nos presentan casos de que hay pacientes que quieren que se les termine el tratamiento lo más rápido posible en una cita, ¿verdad? Y es cuando nosotros ahí por terminar rápido nuestro trabajo que el paciente está diciendo, entonces es cuando ahí quizás no nos fijamos que hemos dejado una instrumentación o una sobreobturación, ¿verdad? Por el corto tiempo y por no dedicarle mucho tiempo al paciente, ¿verdad? Se dice que en preoperatoria tenemos una simperiodontitis apical aguda, ¿verdad? Lo que quiere decir que no hay
una afección apical, ¿verdad? Se dice que es recomendable hacer una limpieza y preparación de los conductos. En caso que no se proceda a la extirpación de la mayor parte del tejido, se recomienda una pulpectomía parcial, ¿verdad? Que es la de primer escoge. Posteriormente se coloca algo para aliviar el dolor, ya sea eugenol o solución salina. Luego de la irrigación de los conductos con hipoclorito de sodio se coloca una torunda de algodón seca y aquí se sella el acceso de manera temporal, ¿verdad? Se le percibe el analgésico ligero y no antibiótico, ¿verdad? Porque lo más importante es que tenemos que hacer aquí es eliminar el dolor del paciente. Como en este caso tenemos que una en la pulpa vital, ¿verdad? En una pulpitis irreversible, ¿verdad? Tenemos la, la con periodontitis apical aguda, ¿verdad? Que sería ya en pacientes con sensibilidad extrema a la percusión. Es adecuado el mismo tratamiento anteriormente, ¿verdad? Mencionado. Y aquí se alivia la oclusión, aunque por lo general es innecesario hacer este tipo de alivio, ¿verdad? Tenemos que entre las necrosis pulpares tenemos la necrosis sin inflamación, necrosis con inflamación localizada y necrosis con inflamación difusa. Tenemos que la necrosis sin inflamación, se dice que aunque estos dientes no responden a estímulos, pueden contener tejidos vitales inflamados con el conducto apical y tener tejidos perirradiculares dolorosos e inflamados. Por estas razones y para comunidad de cooperación del paciente se aplica anestesia local, ¿verdad? Es importante saber que en una necrosis en molares siempre va a haber algún conducto vital, ya que puede tener en un conducto accesorio, ¿verdad? Puede haber siempre un conducto vital, ¿verdad? Siempre va a haber ahí un conducto, ¿verdad? Accesorio. Se dice que el tratamiento de sería primeramente anestesiar a mi paciente, ¿verdad? Colocar el dique de goma, limpieza total o parcial, hasta que la longitud del trabajo es calculada, ¿verdad? Instrumentación ligera en conductos delgados del tamaño de una lima de 20 o número 25 y para conductos mayores limas de mayor tamaño, limas proporcionadas al tamaño del conducto. No se agrandan los conductos sin el conocimiento de la longitud del trabajo, ¿verdad? Durante la limpieza se lavan y se enjuagan con cantidades copiosas de hipoclorito de sodio y al final se vuelven a irrigar con la misma solución y se secan con puntas de papel. Se obturan con pasta de hidróxido de calcio y se sellan con un cemento temporal. Se dice que hay un uso de torunda de algodón de manera empírica, ligeramente húmeda, con medicamento intraconducto en la cámara pulpar que no tiene ningún valor, ¿verdad? Tenemos que en una necrosis pulpar con inflamación localizada es un signo frecuente del acceso apical agudo. Es el inicio rápido de la inflamación. También hay purulencia en el conducto después de abrir la cámara pulpar. Los hallazgos radiográficos van desde ningún cambio periapical hasta una zona radiolúcida grande. Tenemos que su tratamiento sería su limpieza de la pieza, ¿verdad? Luego el drenaje, la inflamación localizada, ya sea fluctuante o no, se debe incidir. Funciones del drenaje sería el alivio de la presión y el dolor y la eliminación de todo el irritante potente, es decir, la purulencia, ¿verdad? En dientes con drenaje fácil, después de la abertura, se dice que la instrumentación se debe confinar en el sistema de conducto en pacientes con acceso pedirradicular, pero sin drenaje a través del conducto, la perforación del foramen apical con limas pequeñas mayores al número 25. Para iniciar el drenaje y liberación de presión, esta liberación casi nunca se presenta debido a que la cavidad de acceso no comunica de manera directa al foramen apical. En ocasiones puede haber más de un acceso o comunica con el ápice, mientras otros diferentes se pueden encontrar con el vestíbulo. Como se comunican entre ellos, el drenaje se hace tras de ambos y el diente y la incisión en la mucosa. A menudo se coloca un aditamento de drenaje para permitir que continúe por 2 a 3 días hasta terminar su limpieza total.
Se dice que Agus demostró que la instrumentación y el cierre del acceso apical es la misma cita ocasionada en un número de mínimo de exacerbaciones y pocas citas para completar el tratamiento. En este caso no es necesario el uso de antibióticos, ya que no se usan antibióticos, ya que estamos drenando ese acceso. Depende de, pero también va a depender de la anamnesis del paciente. Por ejemplo, en un paciente diabético, en estos pacientes tenemos que realizarle una profilaxis antibiótica antes de intervenir con el paciente, antes de hacer nuestro tratamiento, ¿verdad? Tenemos la necrosis pulpar eh, por inflamación. Estas lesiones se dice que son rápido progreso y de inflamación diseminada y se pueden disectar en los espacios de tejido. En ocasiones estos pacientes tienen una temperatura elevada u otros signos sistémicos, ¿verdad? Como es la asimetría facial debido a la inflamación que hay en los tejidos, ¿verdad? Se dice que el tratamiento de este sería la eliminación del irritante. Se termina la preparación y la limpieza, si es posible, por extracción o limpieza de los conductos. Ahí, como el paciente lo decida, ¿verdad? Se agranda el foramen apical hasta que una lima número 25. Esto asegura que el foramen apical potente pueda mejorar la salida de exudado. En ocasiones el acceso se localiza a nivel subcutáneo, lo que requiere una incisión extrabucal para drenaje. La rapidez se dice que de la recuperación depende básicamente del grado de limpieza del conducto y la cantidad de drenaje obtenida durante una visita de urgencia. Se dice que la inflamación difusa disminuye con lentitud en un periodo de quizás de 3 o 4 días. El pretratamiento con fármaco antiinflamatorio no esteroideos reduce la frecuencia y cantidad de molestias posoperatorias. Se realiza los demás pasos del foramen, parte de la limpieza y obturación. Y primera elección para la inflamación difusa se dice que y de rápida diseminación es la penicilina en pacientes alérgicos y un paciente alérgico a la penicilina, eritromicina o una clindamicina. Se dice que los esteroideos sistémicos están contraindicados en este tipo de casos. Se dice que la urgencia entre citas se dice que son eventos indeseables y trastornadores que se deben resolver con rapidez. Se dice que cuál es el problema de que el paciente pueda ocasionar una serie de temor, ¿verdad? Puede tener temor el paciente de lo que le estamos practicando, lo que le estamos haciendo, debido a que el paciente ya se fue, por ejemplo, a su casa, ¿verdad? Y ha recibido su primer tratamiento que nosotros le realizamos en ese momento. Le quitamos el dolor que él traía, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿qué va a pasar? El paciente se va a la casa, ¿verdad? Y nos hemos realizado un tratamiento despacio, ¿verdad? En ese momento, quizás el paciente llegó con rapidez y él dijo que le realizáramos un tratamiento ligero, ¿verdad? Entonces, cuando ahí nosotros no hacemos un tratamiento despacio, lento o con mucha exactitud, ¿verdad? Prácticamente el paciente va a presentar como dolor, inflamación, va a presentar fiebre. Estas urgencias también se conoce como exacerbaciones, ¿verdad? Son una urgencia real que requieren un tratamiento sin hacer cita, ¿verdad? Ya que los pacientes siempre me van a venir de urgencia al día siguiente prácticamente, ¿verdad? Prácticamente el paciente lo vamos a tener afuera de nuestra clínica diciéndonos que no aguantó el dolor, que el dolor ha sido muy fuerte. Son eventos trastornadores no deseables. Se deben resolver rápidamente, ¿verdad? Y ahí es donde al paciente lo vamos a tratar rápidamente, ¿va? Para solucionarlo. Entre los factores causantes de esta urgencia podemos decir lo que es un mal diagnóstico pulpar o periapical, ¿verdad? O un procedimiento erróneo, ¿verdad? Que no le dedicamos tiempo, ¿verdad? Se dice que una historia del, del dolor preoperatorio o de inflamación es una predicción de urgencias, es la mejor, ¿verdad? De estas citas, ¿verdad?
urgencia de estas citas. Se dice que cuáles van a ser como la recomendación de que le vamos a hacer al paciente. Es primeramente concientizarlo, ¿verdad? Explicarle lo que pasó, las reacciones bien al procedimiento, o que hay un espacio no totalmente limpio, ¿verdad? O que simplemente requiere otro tipo de medicamento, ¿verdad? Que sea algo, tratar de explicar al paciente que es algo simple, ¿verdad? Sabemos que es importante explicar al paciente lo que va a estar totalmente, que si el paciente va a estar inseguro lo que vamos a hacer, en ese momento la desconfianza, tenemos que decirle al paciente que esté totalmente en la confianza total de nuestro, que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Es advertirle también, ¿verdad? Antes de las posibles molestias que pueda presentar, ¿verdad? Si pudiera presentar dolor, y que decirle también que puede disminuir ¿cómo se llama? A un día o a los 2 días, ¿verdad? Tenemos que en los tratamientos de exacerbaciones, tenemos en casos con inflamación, ¿verdad? Tenemos los casos sin inflamación y la subdivisión como un diagnóstico inicial de pulpa vital o necrótica. Se dice que en los casos antes vitales sin inflamación y con limpieza completa, se dice que la ausencia de un tope apical o sangre en el conducto apical indica por lo regular sobre instrumentación, que a menudo produce sensibilidad a la masticación. Se dice que es muy importante a la hora de trabajar o realizar un buen tope para no pasarlos del ápice, ¿verdad? Y para no llevar las bacterias al ápice, ¿verdad? Realizar una buena instrumentación, ¿verdad? Para que no se nos presente un tipo de caso, ¿verdad? Se dice que la reconformación al paciente y prescribir un analgésico ligero a moderado son los únicos tratamientos de elección, porque una apertura no está indicado, ¿verdad? Ya que al paciente lo podemos solo medicar, ¿verdad? Con analgésico y dejarle el analgésico para ver cómo procede el dicho problema, ¿verdad? Tenemos que en los casos eh, que se debe, en los casos antes vitales, sin inflamación y limpieza incompleta, se dice que debemos volver a comprobar la longitud del trabajo, determinar y limpiar con cuidado los conductos con irrigación copiosa de hipoclorito de sodio. Se coloca la pasta de hidróxido de calcio y después el cementado. Se prescribe un analgésico ligero a moderado, ¿verdad? Se dice que en caso de antinecrótico sin inflamación, se dice que en este caso sí se abre el diente, ¿verdad? El conducto se limpia nuevamente y se irriga, se seca, se coloca la pasta de hidróxido de calcio y se cierra. En caso de acceso apical agudo, se establece el drenaje, si es posible, si hay un drenaje activo, después de abierto, se limpia el conducto o se termina la limpieza y se irriga. Si se deja el colocado del dique de goma en diente, se abre, se permite que el paciente descanse sin dolor 30 minutos o hasta que se detenga la supuración. Se secan los conductos y se coloca la pasta de hidróxido de calcio y se sella el acceso. Los síntomas se revierten, pero lo hacen con más lentitud cuando hay exudación. Tenemos las urgencias post-obturación. Estas se dicen que va a depender de la manera que nosotros realizamos el tratamiento al paciente. Tenemos que dedicarle el tiempo necesario, a pesar que él haya llegado sin cita, de la manera que haya llegado, ¿verdad? Nuestro deber es trabajarle ordenado y con mucho cuidado, ¿verdad? Y con el tiempo necesario. Por lo tanto, no vamos a obturar una pieza si no hacemos visto una disminución de la inflamación o de la afectación. Por lo tanto, es importante tener el chequeo de las radiografías que vamos haciendo en nuestro trabajo para revisar si la lesión ha disminuido, ¿verdad? Si no, tenemos escalones, es importante analizar todo esto para poder obturar la pieza
para eso no nos sirven las radiografías de econometría, ¿verdad? Para detectar, para determinar si está bien todo. Para eso vamos a revisar también si la gutapercha no sobrepasa. Para eso también realizamos el presellado para revisar que todo haya quedado bien antes de cortar el penacho. Y la radiografía final cuando ya hemos hecho la obturación completa, la pieza para revisar si el tratamiento está completamente bien, ¿verdad? Tenemos que el tratamiento, ¿verdad? De un tipo de post-obturación, tenemos la información sobre una molestia al paciente, ¿verdad? Se requiere una cirugía apical en pacientes con dolor persistente, sin inflamación y conductos sobreobturados, ¿verdad? Otros tratamientos de conductos radiculares incorrectos, ¿verdad? Los pacientes con una endodoncia aceptable que presentan inflamación después de la obturación se deben someter a una incisión y drenaje. En pacientes con dolor grave, pero no hay inflamación y el tratamiento de conducto está bien hecho, se tratan con analgésicos y reconformatorios. Aquellas urgencias post-obturación que no responden a tratamiento se deben referir al endodoncista para una mayor evaluación, ¿verdad? Haya una especialización, ¿verdad? Ya que para que le dé una buena evaluación y que le dé el tratamiento más adecuado, ¿verdad? Tenemos la terapéutica farmacológica que podemos tratar a los pacientes en estas urgencias. Tenemos la clindamicina que la podemos de 300 miligramos cada 6 horas por 7 días en caso si el paciente es alérgico a la penicilina, ¿verdad? Tenemos la amoxicilina, ¿verdad? La amoxicilina más el ácido clavulánico vía oral. Tenemos la amoxicilina de 500 miligramos más ácido clavulánico de 100 miligramos cada 8 horas por 7 días vía oral. Y tenemos también la amoxicilina de 875 miligramos más ácido clavulánico de 125 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral. Y tenemos también los de control del dolor, que serían los AINES, el famoso ibuprofeno de 600 miligramos, dosis de ataque de 800 miligramos, una cada 6 o 8 horas por 3 días. También tenemos el ibuprofeno de 600 miligramos más paracetamol de 500 miligramos a 1 gramo cada 4 horas, intercalados en dolores moderados a severos. Y tenemos también el Dolac, que es el ketorolaco, que es para dolores moderados a severos. No se debe exceder de 60 miligramos al día. Y esta ha sido mi presentación y muchísimas gracias.